Muy buenas tardes, profe. Vamos a analizar o sustentar el parcial tercero de circuitos 2. Como tal, bueno, ese ejercicio se basa con el tema de determinar el voltaje de la salida para T mayor a o igual a que 0, cuando la corriente T es como se demuestra en la figura 1b, y como tal vamos a explicar a paso cómo determinó mi respuesta como tal, ¿cierto? Dice como vamos a de forma más equitativa analizar el circuito de reducción de Thevenin que encontramos del voltaje de resistencia 2 ohmios, y vamos a hacer la transformación de Laplace y colocar la resistencia 6. Como tal, ahí se demuestra de una forma más reducida a conseguir con la resistencia equivalente que está en serie, ¿cierto? Entonces, como tal, C6 más 6 por la L Laplace más 2 sobre el de Laplace más 2 más 6, ¿cierto? Entonces acá hacemos la multiplicación como tal y toda la reducción de estas fracciones para llegar a un más entendible de tener el voltaje de Thevenin, porque de más del comportamiento del modelo equivalente para de resolver, ¿cierto? Y como ya tenemos la resistencia equivalente, vamos a dar en cuenta como la resistencia equivalente es como el del voltaje como tal, eso se dará como de la constante del tiempo. Entonces, de la constante del tiempo vamos a mirar mucho que ver con el tema de la corriente de Laplace, como del circuito, y del tema de reemplazar todo lo que sacamos, o yo lo saqué de una forma más imperceptiva de la corriente O. Entonces, todo eso se basa con la corriente de Laplace, como tal lo que esto me dio con esto del voltaje de la corriente por resistencia, y me da este resultado como tal, ¿cierto? Entonces acá me da 32 sobre L Laplace. Acá vamos a hacer como la reducción más de la análisis de la fuente como tal, y pues eso del circuito que se queda de la corriente del inductor como tal. Y en mi forma de expresar que muestra acá, tenemos que hacer las fracciones imparciales de buscar cuál es la A y la B como tal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos acá que resolver 8 sobre L Laplace menos 8 sobre L Laplace más 4, ¿cierto? Entonces la L Laplace es, bueno, a 8 y B es menos 8 como tal, ¿cierto? Para hacer la ecuación como tal de aquí, ¿cierto? Esta es la ecuación de igual a 0 y B menos 4, ¿cierto? Pero pues básicamente eso es como la expresión completada del voltaje del tiempo o el voltaje de la salida. Pues para mí, como el primer término modelo del crecimiento, cuando se aplica la fuente del 0 a 1 segundo, eso se implica a tener más de la entrada del escalón de la corriente como tal, como explica aquí.
cerca acá de esta gráfica. Esta gráfica se basa con el tema del voltaje B menos 2 voltios de T menos 1 y de la corriente 1T sobre 2 sobre L Laplace, como tal de la reducción o determinar como la respuesta compuesta de dos tramos o una carga o otra descarga modelando la función del escalón. Bueno, vamos a explicar una breve explicación de las dos simulaciones mostradas. En la primera simulación del circuito de RLC con respuesta de frecuencia, se trata de un circuito de RLC en serie paralelo alimentando por una señal cuadrada. Hay un bloque de una función transferencia de 8c cuadrado más 40c sobre 2c cuadrado más 8c más 1 y modela el comportamiento dinámico del sistema y se compara la salida del circuito físico con la salida del sistema modelo de la respuesta teórica y versus la respuesta experimental. Y el resultado de la gráfica se puede mirar o se muestra una respuesta transitoria de segundo orden, típicamente sobreamortiguada o subamortiguada, o se observa un pico o una caída progresiva. Y válida de la conclusión es la simulación ayuda a validar el circuito físico y responde de manera similar al modelo matemático definido por la función de transferencia. Y la segunda simulación es la red RESE con fuente de caída de voltaje. Es una red con resistencia y capacitores conectados a varias fuentes. Y se mide diferencias de voltaje entre dos nodos para analizar la respuesta del circuito frente a una señal de entrada. Y pues debe observar en la gráfica aumenta suavemente hacia un pico cercano a 5 voltios y luego cae exponencialmente. Y eso indica el comportamiento más típico de la carga o descarga de capacitiva. Una conclusión, pues a mí me llevó a entender que la caída lenta es la curva de característica del efecto de un capacitor y descargándose a través de una resistencia. Bueno, vamos a analizar para el circuito de la figura 2 y determinar el voltaje de salida para T mayor a igual a 0 y se debe aplicar el análisis transitorio de un circuito RLS con una fuente escalón y una combinación de resistencias y un capacitor y un inductor. Aquí tenemos vamos a explicar a paso cómo tuvo la respuesta. En las condiciones iniciales, el interruptor de la fuente de 12 voltios se cierra T igual a 0, por lo que antes del instante del circuito es estado estacionario. Y el capacitor actúa como un circuito abierto para T menor a 0. Se encontraba encargado por la fuente de 12 voltios. Y el voltaje inicial del capacitor es 12 voltios. El inductor se actúa como un cortocircuito de T menor a 0 en la corriente a través del justo antes del cambio. Debe terminarse para parecer no haber corriente antes de ese lazo de la rama 6 voltios. Se conecta desde el segundo interruptor. Como tal, para T mayor o igual a 0, ¿cierto? Ese es un elemento modelo de Laplace. Entonces el proceso que hicimos acá se basa con el de los nodos voltio A. Entonces yo despejé voltio A y me da 6 voltios como tal. Entonces yo reemplacé como el tema de la corriente de la salida C de 25 más 6 y S 25 6 cuadrado más 8C más 1 por el tema de los tiempos más equitativos de ese circuito como tal. Entonces ahí se basa con el tema de
de un capacitor o un inductor y de las fuentes de DC de transformar voltaje sobre C, ¿cierto? Entonces, como análisis del dominio de Laplace, se refiere a un método de forma de la transformada de voltaje de salida de T como de la ley de mallas o de nodos, pero vamos a aplicar de nodos. Y también podemos realizar la transformación inversa como tal, ya como muestra aquí, hicimos el proceso del tema de la transformación inversa y la configuración, ¿cierto? Entonces, como se muestra aquí, tenemos la fracción y parciales y como tal de buscar el valor de la A y la B, ¿cierto? Entonces, vamos al resultado general esperando que el circuito RLC segundo orden con energía inicial resulta será voltaje o T igual a E a menos a T coseno de WD más el sistema sobre amortiguadores y pues eso la combinación exponenciales descreciente. Entonces eso se basa con los números más iniciales como A y B y el resultado se va a realizar con la transformación como tal y me dio este resultado 3,07 EULA menos 413 T más 0,93 menos 3,87. Eso donde C1 y C2 es la raíz real de polinomios característicos, ¿cierto? Entonces, como tal, ese es el procedimiento como tal del circuito de la figura 2. Esa es la respuesta. Bueno, la imagen que muestra la simulación de Seminumat es el circuito de RL6 serie y paralelo del circuito de la figura 2. La estructura del circuito de Simulink tiene la fuente corriente escalón de T igual a 0 y los elementos del circuito se observa una rama con una resistencia en serie y un capacitor parte izquierda. Y en paralelo hay una rama que incluye un inductor y otra resistencia más a la derecha conectada en serie. Y la configuración permite analizar el comportamiento transitorio de un circuito RC mixto. Y está conectado al nodo donde se mide la salida del circuito y ya como permite llevar la señal del escope, o sea, el osciloscopio. Y como la gráfica de la curva muestra un aumento exponencial desde un valor cercano a 0 hasta un valor infinito del 6 voltaje. Y como un resumen de una conclusión, pues lleve como a atender o pues tener como la forma de visualizar la respuesta transitoria del circuito RC, excitando una fuente de corriente para alcanzar el estado estable, lo cual concuerda con el análisis teórico del circuito de segundo orden sobre amortiguado.